Oímos hablar comúnmente en nuestra sociedad sobre diferentes tipos de violencia. Violencias que tienen un común denominador, que son los golpes, los hematomas, pero también, como hablábamos en la edición anterior con la señora Lourdes Rapalín, hay un tipo de violencia que es la violencia psicológica y que es la que no deja marcas, la que no deja esos hematomas. Hoy recibimos a Fabiana Giaquero para que nos hable sobre el tema. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida. ¿Qué tema tenemos en el día de hoy? Incluso hablábamos con Débora fuera de cámaras y hacíamos comparaciones de lo que es el conocimiento que tenemos de este tema aquí en Uruguay y lo que es, por ejemplo, en su país natal, en Brasil o en Miami, que también ella viene de allí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia psicológica, de mobbing específicamente? Mobbing. Porque es un término que recién está llegando prácticamente, por así decirlo, a nuestro país. Sí, en realidad yo hace ya 10 años que trabajo en esto y que investigo, ya llevo más de 1000 casos vistos y ya tengo varias investigaciones científicas en el Uruguay. El tema está que recién ahora se le empieza a dar un poco más de visibilidad, justamente porque la violencia psicológica, el acoso laboral, es un fenómeno clandestino, se banaliza, se naturaliza, así como en alguna época decían en mi trabajo, mi pareja me maltrata lo normal, hoy en día es en mi trabajo me maltratan lo normal, y parece que esto estuviera en el contrato de trabajo también, ¿no? Este tipo de violencia es una violencia sistemática y repetitiva, modal y verbal específicamente, que se dispara contra una víctima que se convierte en algún momento en el ámbito laboral en una amenaza para un hostigador que sí tiene determinados rasgos de personalidad y que va a echar la bola a andar de un proceso que se llama proceso de victimización, donde hay otras personas que se van sumando a este proceso, nosotros lo llamamos los cómplices, en Brasil se llama asedio. Los cómplices silenciosos, que son los que o se van a sumar al hostigamiento haciendo lo mismo que el hostigador o se van a mantener indiferentes por miedo, pero tampoco se van a acercar o van a defender a la víctima. Son verdaderos procesos de linchamiento a nivel grupal. Silvana, ¿esto acoso? Sí, esto es acoso laboral. En realidad nosotros, el origen de la palabra es mobbing. Cuando se definió en los años 80 por un colega, psicólogo organizacional, Lehmann, le puso esta palabra que la sacó de la etología, porque justamente veía que los animales tenían forma de funcionar. Varios se unían para destruir o expulsar a alguien que vivían como una amenaza. Es una verdadera tortura psicológica, se le llama la tortura del siglo XXI, y en realidad dentro de esta modalidad de acoso, tenemos también el acoso sexual y el acoso maternal. El acoso sexual, si bien no genera esta cosa de que los demás son cómplices de la situación, es una violencia de uno a uno. Cuando la persona se niega o dice, bueno, yo voy a denunciar a quien me acosó sexualmente, probablemente este depredador va a empezar toda una estrategia de desprestigio que se llama acoso psicológico en el trabajo. Y el acoso maternal también, el acoso maternal más que nada es un acoso ejemplarizante, lo que busca ser, generalmente viene del capatazo del jefe, ¿tá? Porque el acoso puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o horizontal. Pero en el caso del maternal generalmente es de arriba hacia abajo y es ejemplarizante, ¿por qué? Porque se empieza a maltratar a una trabajadora que queda embarazada con el fin de que las demás no vayan a quedar embarazadas también. ¿Bien? ¿Y cuál es la relación que hay entre las partes para llegar a ser víctima y acosador, por ejemplo? ¿Relación en qué sentido? Claro, creo que no te formulé bien la pregunta. ¿Cómo identificamos y por qué hay una parte que es el acosador que determina que él decida ser acosador y la otra parte ser la víctima? Exacto. En realidad, las investigaciones muestran que el hostigador tiene un perfil depredador dentro de la sociedad. Nosotros tenemos un 6% a nivel mundial de personalidades psicopáticas. De ese 6%, un 0,1% son los que están presos, los asesinos seriales.
los que tienen sangre en las manos, por decir de alguna manera, y después tenemos este otro porcentaje que son sociópatas organizacionales, personas que se manejan tan perfectamente como vos, o como cualquier otro ser humano, muy encantadores, seductores, manipuladores, y que van depredando, van ascendiendo en la sociedad, escalando, y en este escalar van depredando a seres humanos. Todo aquel que se convierta en una amenaza para esta persona, ya sea o porque lo puede denunciar porque lo acosó sexualmente, o porque la persona le puede sacar su puesto de trabajo, o él cree que le puede sacar su puesto de trabajo, o porque es más feliz, ¿da? O porque le cela el escritorio que tiene. O sea, el disparador de este proceso puede ser cualquier cosa. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que la víctima no tiene un perfil. Cualquier persona puede ser víctima de acoso laboral, ¿da? Lo que sí, el depredador en sí mismo no va a depredar a otros hostigadores, no se va a meter con otros hostigadores, ¿no? Entonces podríamos decir que las únicas personas que no son víctimas es la propia persona psicopática, ¿bien? Entonces, cuando esta víctima se convierte en una amenaza para este hostigador, lo que va a empezar a hacer es a desprestigiarlo, o personalmente o profesionalmente, y empezar a ponerle a todo el mundo en contra. Entonces, empiezan a no saludarlo, a mirarlo raro, a no incluirlo dentro de los cumpleaños, dentro de las reuniones, a quitarle trabajo, a dejarlo sin tarea, a aislarlo físicamente y ponerlo en un rincón, o derivarlo a un altillo, o llenarlo de tareas para que se equivoque, y cuando se equivoca sancionarlo. Entonces empiezan a sancionarlo sistemáticamente, y ahí se va configurando todo un deterioro en esta persona que la va enfermando, y la persona al irse enfermando empieza a rendir mucho menos. Las investigaciones muestran que un trabajador que sufre de acoso laboral rinde un 80% menos para el empleador y tiene un costo de un 180% para el empleador también, ¿no? O sea que tiene consecuencias a nivel empresarial importantes. Esto lleva a que al enfermarse y a rendir menos, porque empieza con problemas de concentración, problemas de memoria, empieza con dolores lumbares, a dormir mal, a despertarse de madrugada, empieza con todo un agotamiento psicológico importante y las primeras crisis de pánico. Esto hace que el hostigador utilice ese mal rendimiento, o que la persona empieza a llegar tarde, o que se toma licencia médica, para demostrarle al resto que este es un mal trabajador. Entonces da vuelta la situación. ¿Isso puede llegar a suicidio? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en los temas de bullying, que es el acoso escolar, en el Uruguay ya tenemos cifras que un 18% de los niños que sufren de bullying se suicidan, ¿ah? A nivel mundial tenemos alertas en lo que es el bullying. Y en lo que es el acoso laboral, la OIT ya en el año 2011 lo declaró de riesgo, es el factor de riesgo psicosocial que más enferma a los trabajadores en el mundo, y tenemos un gran porcentaje que aún no se ha estudiado, por lo menos en el Uruguay, ¿ah? De que lleva al suicidio, y sobre todo a los hombres. ¿Ah? En el Uruguay estamos el primer país de Latinoamérica en este momento en suicidio, y los hombres son los que más se suicidan en el Uruguay. Y si nosotros derivamos que el hombre que sufre de acoso laboral lo vive como una herida narcisista, porque él dice: ¿cómo yo no me pude defender? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no lo esperé a la salida y me agarré a las piñas, por ejemplo? Sí. ¿Cómo no pude yo resolver esta situación y soy el que mantengo? ¿Con qué cara voy a mirar a mis hijos ahora que estoy enfermo? Entonces, y a su vez el hombre no consulta al psicólogo, sí. ¿Bien? Entonces esto lo va llevando a un callejón sin salida, que muchas veces en el suicidio encuentra una falsa solución. Bien, hoy por hoy, dado que venimos ya hace años informando en esto, yo te podría decir que cuando empecé hace 10 años los hombres no consultaban. Hace 4 o 5 años aumentamos de 10 personas que me consultan, 2 son hombres, y hoy en día, en los últimos meses, ha venido gran mayoría de hombres que me ha llamado la atención, y creo que probablemente sea por esto, pero la mayoría de los hombres traídos por sus esposas, ¿ah? Sus esposas que ven que se está enfermando, que se está deteriorando. Esto puede derivar en enfermedades físicas graves también, entonces ahí es donde consulta. Es un tema sumamente extenso, sí. Interesante. ¿Qué te parece si continuamos con este tema en una próxima edición? Quizás hablando de esto que terminas de decir. Bien. ¿Cuáles son las derivaciones que produce esta patología, por darle un nombre? Las consecuencias. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien, muchas gracias.